brevemente cuáles fueron quizás los errores o las faltas en ese sentido. Bueno, la primera pregunta decía, considerando la conceptualización de turismo propuesta por Daniel Guillermo Nicolás, exponga y explique los principales componentes de la misma. Ahí hubo algunos, no estoy diciendo que en todos los casos, pero hubo algunos casos, ¿sí?, que lo que explicaron no era la conceptualización de turismo ni los componentes, sino que explicaron cómo desde las ciencias administrativas, desde la geografía, desde la sociología, desde la psicología, se observa el turismo, que es un tema que efectivamente aparece en el texto de Daniel Guillermo Nicolás. Bien, recordarán que el texto arranca, y en el día que lo hemos visto en clase, arranca primero con Guillermo Nicolás explicando cómo distintas disciplinas, distintas ciencias, han observado, han mirado, han estudiado el turismo. Decíamos, las ciencias administrativas, que eran más apuntadas para, por ejemplo, la gestión de empresas de viaje, la geografía, que estudiaba sobre todo los impactos territoriales del turismo, la sociología, que estudiaba sobre todo los impactos sociales. Perfecto, está bien. Pero la pregunta era sobre la definición que propone Guillermo Nicolás para la actividad turística, o para el fenómeno turístico, mejor dicho. Que, si recuerdan, Guillermo Nicolás hablaba de esto del turismo como un proceso societario, como un proceso social, y que los componentes eran, bueno, que tiene una cierta historia o que uno puede periodizar al fenómeno turístico, que existen determinados motivos o impulsos o cuestiones que justamente sí, impulsan o motivan a la persona a emprender un viaje, qué ocurre con el desarrollo turístico. O sea, se abrían como muchas aristas o muchos temas a partir de esa conceptualización de Guillermo Nicolás. Y repito, hubo varios casos en los cuales me encontré con que lo que estaban respondiendo no es que estaba mal, ¿bien?, pero no correspondía con lo que se pedía. Bien, o sea, lo que estaba desarrollado estaba bien, pero no era la respuesta no era la respuesta para la pregunta solicitada. Entonces, eso yo no lo puedo cuantificar a la hora de puntar el examen. Bien. La segunda pregunta decía, explique las características generales del sistema turístico y desarrolla en profundidad uno de los elementos. Bien. Recuerdan el sistema turístico, OMT, oferta turística, demanda turística, operadores de mercado, espacio geográfico. Una breve reseña de qué es el sistema turístico, compuesto por estos 4 componentes que dijimos, y después tomaban ustedes el componente que querían y lo desarrollaban. En esa pregunta no han habido en general problemas. A lo sumo, digo, alguien que quizás desarrolla o comenta qué es el sistema turístico y no me elige un elemento para justamente profundizar en ese elemento que yo les pedía a elección. Entonces ahí la respuesta no se cotiza en su 100%. ¿Bien? Si cada respuesta vale 2,5 y en sistema turístico una persona solamente, bueno, dice el sistema turístico está conformado por A, B, C, D y no selecciona un elemento y lo profundiza, bueno, de 2,5 valdrá capaz que, no sé, 1 punto o 1,5 la respuesta, porque no es que esté mal, pero en ese caso estaría digamos, incompleta. Bien. Pero repito, en general en esa pregunta no hubo errores, digamos. Sí, a lo sumo que puede pasar. A veces alguien, bueno, no terminó de repasar tal cual tema y dice, bueno, hasta acá llega mi conocimiento, escribo hasta acá y listo. El punto 3 decía, elabora un escrito que permita reconocer las características del desarrollo turístico de la Argentina en el periodo 1880-1930. Bien, o sea, básicamente un ensayo en donde ustedes puedan explicar, bueno, las características del turismo en nuestro país en ese primer periodo de tiempo que habíamos visto en clase, en la unidad número 2. En esa pregunta hubo algún que otro caso, ¿sí? Algún que otro caso, creo que hubo, no sé si fueron 2 parciales, si no me equivoco, pero no muchos más, 3 habrán sido, que en vez de responder de ese periodo de tiempo, me respondían del periodo de tiempo posterior, o sea, de 1930 en adelante. Entonces me hablaban de 1880 a 1930 y me hablaban de, no sé, el turismo sindical, la aprobación, el decreto que aprobaba las vacaciones pagas, la popularización del turismo en la Argentina, que no estaba mal, digamos, lo que estaba escrito, pero que no correspondía de vuelta con la consigna, o sea, los años
que estábamos hablando, 1880, 1930, tienen que ver sobre todo con el origen de los balnearios, el turismo en la ciudad de Mar del Plata, el turismo como una actividad aristocrática, una actividad de élite, bien, digamos, tenía que ver con ese periodo y no con el otro periodo que hubo, repito, 2 o 3 han sido, no más, parciales en los cuales esto, yo leía y digo, no está mal lo que me ponen, pero no es la pregunta, o sea, no están dando la respuesta adecuada, bien. Pues en general esa pregunta no hubo problema, estuvieron en general bien contestadas, una buena respuesta. Y la última pregunta decía, explica el devenir del turismo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, en lo que respecta a movimientos, destinos y origen de los flujos, balanza turística nacional. Un poco lo que tenía que ver con, digamos, los últimos 20 años del turismo, tanto a nivel, decíamos, internacional, a nivel global, como a nivel República Argentina. En esa pregunta, en general, también estuvo bien, ¿sí? En general, digamos, no hubo grandes errores, ¿sí? No hubo grandes errores. A lo sumo, hubo algún que otro parcial que, por ejemplo, explicaba, bueno, la situación de la Argentina, o esto de decir, bueno, a partir de la crisis del 2001-2002, la Argentina se posiciona como destino de turismo internacional, sobre todo recibe de los países limítrofes, los argentinos también principalmente viajan hacia países limítrofes, la balanza turística es desequilibrada, o sea, salimos más afuera de que en relación a la cantidad de turistas que recibimos, y después no pasaban a explicar qué ocurría a nivel internacional, o sea, como que la respuesta quedaba en la mitad, ¿bien? O viceversa, explicaban, bueno, el turismo internacional viene creciendo, los momentos en los que cayó fue el año 2001 por el atentado de Torres Gemelas, 2008-2009, crisis financiera internacional y gripe del SARS en el sudeste asiático, explicaban después, bueno, la situación que estamos atravesando en la actualidad de pandemia de coronavirus, pero no me pasaban a explicar después el capítulo argentino. Entonces la respuesta, de vuelta, si el 100%, si la respuesta bien hecha cotiza 2,5, en esos casos la respuesta cotizaría un punto, 1,5, una cosa así. Bien. Perfecto. Bueno, eso un poco así en términos generales respecto de la evaluación parcial, ¿sí? Le recuerdo, si hay alguien que quizás quiera una devolución, vamos a decir, personalizada, puntual, ¿sí? Che, Carlos, mira, mi parcial, quiero saber exactamente en qué fallé, en qué me equivoqué, en dónde está el error, me mandan un mail, me dicen, bueno, pues, informando nombre y apellido, reviso de vuelta ese parcial y les digo a ver cuál fue el error, por así decirlo. ¿Bien? En muchos casos, normalmente, no es que haya habido errores, o sea, cosas mal escritas, ¿bien? Respuestas incorrectas, sino que capaz que lo que faltó es desarrollo. O sea, esto de, bueno, el sistema turístico tiene estos componentes y quedarse ahí. Entonces, ese quedarse ahí implica que si la cotización de la pregunta es 2,5, cuando se quedan ahí a la mitad, esa pregunta no vale 2,5, sino que la respuesta termina valiendo, decíamos, un punto, 1,5, una cosa así. Bien, pero en general, repito, no es que haya habido errores garrafales, sino que quizás, y es obviamente completamente entendible, de que a veces uno no llegó a estudiar o a repasar con suficiente profundidad y bueno, la respuesta como que le queda ahí un poco como a media máquina, por así decirlo. Bien. ¿Alguna consulta así, por lo menos respecto de los parciales, en términos, digo, generales? Repito, si después alguien me quiere escribir y quiere tener la evolución individual, no hay ningún problema desde ya. Pero escucho y digo, y abro el micrófono por cualquier Profe, cosa. a mí nunca me respondió si le había llegado, yo se lo reenvié y nunca me llegó, estaba como ausente en el parcial. Pero no, sí, a ver, dame un segundo, porque creo que yo las calificaciones definitivas las subí ¿cómo es esto? Al grupo al Classroom. Y además yo creo que por mail te había, a ver, estoy revisando a ver si... No me llegó nada. Dame un segundo, Lo que pasa es que las notificaciones por ahí del Classroom no me llegan y nos enteramos de casualidad con algunos compañeros que había puesto las calificaciones porque no nos llegaba una notificación. Claro, igual, a ver, ustedes tómense el trabajo del Classroom, tienen que terminarlo, sí. O sea, digo, no sé el tema de notificar, eso depende de cada uno cómo tiene configurado y qué sé yo, pero digo,
tienen que igualmente No, nos ingresar habíamos cada tanto. fijado 2 días antes, por ejemplo, con otra compañera, nos fijamos 2 días antes a ver si estaba y no estaba. Y Ok, después, 2 días después, apareció un compañero y dijo que ya estaba. ok, Entonces, por eso. bien. No, en tu caso, mira, Gisela, acá estoy revisando. Yo el 6 de agosto te envié un mail, tu parcial no tenía, o sea, me lo reenviaste, efectivamente el parcial. Si me lo reenviaste, porque claro, no aparecías en la lista o aparecías como ausente, me dijiste, una cosa así. Pero tu parcial no Sí, a pesar de eso. tenía, o sea, yo la calificación la tengo, ahora, digamos, la calificación igual, ¿para dónde te tengo? Ahora yo te busco bien, pero a ver, lo que voy, yo te envío un mail el 6 de agosto, 11:59, que tu parcial no tenía, no tiene nombre y apellido. Nunca me llegó, profe, porque yo apenas se lo envié, ahí sí me empecé a fijar. Ok. Así que El, disculpas por no, esto, no, no, pero no, no hay problema, no hay problema. Eh, Acá está, Rivarola, Gisela, y a ver si están estoy revisando, o sea, estoy revisando en mi lista, pero también quiero ver en el Classroom. Claro, en no, el si no se Classroom, la subió, me fijo, no hay problema. El tema es que había quedado como con esa duda. no, está bien, está bien. No, la calificación de tu parcial está desaprobado, Gisela, ¿eh? Acá estoy mirando Mejor no me diga Neólica. nada, profe. ¿Cómo, cómo? Mejor olvídese, profe. Ah, no, no, la calificación, digo, es 3, ¿sí? Cuando la tenía Listo, listo. yo, la tengo, digamos, en mi Excel, que no es el Excel el que subí, digamos, al otro día del examen, Sí, está bien. como es, porque esto, porque me faltaba, o sea, no me habías pasado como los datos, Listo, pero, listo, pero profe. sí, bueno, es desaprobado. Igual, a ver, obviamente, ¿no? En tu caso, Gisela, como en Ya cualquier sé, otro sí, que sí, haya desaprobado, obviamente que tienen posibilidad después de sí, sí. recuperatorio y esto, ¿no? Eso ya. No, mi preocupación es porque no estaba y digo, no, a ver No, si no, no, quédate tranquila que siempre estaba. Listo, está recepcionado el parcial, que no hay listo, problema. gracias, profe. Bien. Escucho, ¿hay alguna otra consulta, pregunta? A mí, profe, la primera pregunta medio como que me confundió y terminé poniendo, creo que cualquier cosa, eso desde los puntos de vista de la psicología y todo eso. Puede Y ser. en la última, eh, cuando entregué, después me di cuenta que me faltó desarrollar. No sé si lo había dejado por la mitad o una cosa así, pero Dale. me faltó desarrollar eso que Cualquier me di cosa, Camila, cuenta. si querés, mandame un mail así yo para no ponerme ahora a buscar el examen, para no hacerle perder el tiempo al resto de los compañeros, pero mandame un mail si querés una devolución como particular. Carlos, soy Camila Cheradía del instituto y hoy o mañana lo miro con más tiempo y te envío una devolución. Pero bueno, igual si vos ya sabés que, bueno, un poco recordás cuáles fueron, digamos, los errores o las faltas, seguramente estén en ese sentido. Pero cualquier cosa, si necesario me mandas un mail y lo vuelvo a mirar el parcial sin problema. Bien. Lo mismo para cualquiera del resto. Bueno. Me escucho, si hay alguna otra consulta respecto al parcial. ¿No? Bueno. Aguárdame un momento que abro ahora el cronograma. Sí, creo que está. Hay más que se suma, perfecto. Bien. Bien, perfecto. Bueno, nosotros el día de hoy, a ver, en la primera mitad del año, primer cuatrimestre, trabajamos unidad 1 y unidad 2 completas. Bien, que ahí fue cuando tuvimos la evaluación parcial. La materia tiene 5 unidades en total. Vamos a comenzar hoy con la unidad número 3. Bien, esta unidad número 3 nos va a ocupar acá yo estoy mirando el cronograma, y nos va a ocupar unas 4 clases, o sea, más o menos hasta la primera, segunda semana de septiembre. Bien, vamos a poner un mes aproximadamente, nos va a ocupar esta unidad número 3. Bien. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando en la unidad número 3 a lo largo de estas clases? A ver, es una unidad en la cual nosotros vamos a trabajar, o yo un poco les voy a presentar, y bueno, vamos a ir comentando y discutiendo respecto de cuáles y quiénes son los actores, cuáles son las instituciones que forman parte de la actividad o del fenómeno turístico. Bien. O sea, cuando uno habla de instituciones, uno habla de organizaciones, de organismos que representan a personas. Bien. Esos grupos de personas
influyen, ¿sí? Y no estoy usando el término influir en un sentido negativo o peyorativo. Estoy hablando en el sentido de que le dan forma a la actividad turística. Bien, eso es hablar de influencia en el turismo, es que le dan forma a la actividad turística. Vamos a poner, no sé, los organismos oficiales, o sea, lo que puede ser el Ministerio de Turismo o una Secretaría Municipal de Turismo, lo que puede ser una cámara empresaria, lo que puede ser la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Bien, bueno, esos son distintos actores, vamos a ir viendo más, vamos a ir estudiándolos con mayor detenimiento desde ya, pero eso sería el tipo de actores, el tipo de instituciones, el tema que vamos a ir trabajando en esta unidad número 3. Bien. ¿Cuál es un poco el objetivo de la unidad? Bueno, obviamente reconocer como digo, con nombre y apellido. ¿Bien? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuáles son las instituciones? Y sobre todo reconocer cuáles son los objetivos que cada uno de esos actores, que cada una de esas instituciones tiene con respecto a la actividad turística. Vamos a ver que hay actores o instituciones que tienen, digamos, un vínculo mucho más directo con el turismo. Uno puede pensar, por ejemplo, una cámara de empresarios hoteleros tiene una directa vinculación con la actividad turística. Ahora, si pensamos en, por ejemplo, vamos a poner un organismo internacional, como puede ser un organismo del que tanto se ha hablado en este último tiempo, ¿no? En todos estos últimos 2 años. Un organismo como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Uno podría pensar, bueno, no tiene un vínculo tan directo con la actividad turística. Bueno, pero pensando en hoy, en estos pasaportes sanitarios, la necesidad de vacunación, cómo certificar, los testeos a nivel internacional, uno puede decir, bueno, che, pará porque puede que la OMS, siendo que quizás no es su objetivo principal el impulso a la actividad turística, puede que tenga algún tipo de influencia sobre el fenómeno turístico. ¿Me van siguiendo? Entonces vamos a encontrar organismos que influyen, decíamos, de manera más directa o más evidente, si se quiere. Y vamos a encontrar organismos que influyen de una manera, digamos, más indirecta o más solapada. Bien. La idea es que siempre ustedes, digamos, nosotros, podamos identificar por qué ese organismo influye en la actividad turística. O sea, cuál es el objetivo de cada uno de esos organismos. Bien. En la clase, en el espacio de clase del día de hoy, esperen que voy al Classroom. Bien, acá está, clase 16, 19 del 8, ustedes van a encontrar los siguientes materiales. Primero van a encontrar un guión de clase, que es el mismo que ahora en un ratito yo voy a proyectar acá, compartir en la pantalla para que lo podamos ver. Y luego van a encontrar 2 artículos, ¿sí? 2 artículos y 2, digamos, que son solamente imágenes. Bien, están en formato PDF, pero son solamente imágenes. Paso primero a comentar algo respecto de los artículos que están subidos, ¿sí? Hay un primer artículo que se titula Administraciones Nacionales de Turismo, ¿sí? Esperen que igual lo voy a abrir acá en mi pantalla y ya pongo a compartir, así ustedes también pueden... Aquí está. Avisen si se ve la pantalla, si se ve todo correcto. Sí, estamos acá en el... ¿Se ve bien? ¿Ven bien ustedes la pantalla mía? Sí, Sí, se ve. Sí, bien, perfecto. Clase 16, el primer documento que aparece, Administraciones Nacionales de Turismo. Bien, acá lo hemos abierto. Sí, el título es Los organismos ejecutores de la política turística nacional, Argentina y Brasil como casos de estudio. Bien, van a ver que es un documento, es una tesis de grado, ahí está acá indicado, tiene 90 páginas. No, obviamente no es todo para leer. Solamente les voy a indicar para que ustedes lean este punto que... Ay, perdón, quería ver de resaltar. Ahí está. El punto 1.4, o sea, de la página 20 a la página 25. ¿Sí? El punto 1.4 que se titula Las Administraciones Nacionales de Turismo. Bien, este sería el único punto que por lo menos por ahora deberíamos leer de este artículo. Bien, son 6, 7 carillas, no mucho más. Bien, ahora igualmente esto un poco yo lo voy a explicar, tranqui, pero ya lo vamos a ver nosotros también.
Vuelvo al Classroom, sí, el punto 1.4 únicamente. 1.4 y todos los que componen el 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, o sea, todos los que están dentro de ese punto 1.4. El otro documento, acá lo abro también aparte, dice Organismos Nacionales de Turismo. Bien, es un documento que está escaneado. Es un documento también del OMT. Estructura y funcionamiento de las organizaciones nacionales de turismo. Bien. Este documento también es para lectura. Bien. Este documento yo diría, a ver, leerlo lo van a leer todo, ¿sí? Hasta la página 6, o sea, hasta este punto donde estoy ahora yo parado acá con la pantalla, es la parte, vamos a decir, como más importante. El resto, ¿qué es lo que ocurre? El resto está desactualizado y va a ir, digamos, continente por continente, explicando en todos los países del mundo cómo se organiza el área de turismo a nivel Estado. O sea, en qué países hay ministerio, en qué países hay secretaría, subsecretaría. No es una información que por el momento a mí me interese que ustedes la tengan en cuenta, máxime cuando es un documento que tiene ya 20 años prácticamente. Entonces, la información que está acá volcada no está actualizada y tampoco nos serviría a nosotros, no sé, memorizar cuántos países tienen Ministerio de Turismo o cuántos tienen Secretaría o cuántos tienen Dirección Nacional. No tendría ningún sentido. Bien, yo solamente esto como para que ustedes lo miren. Sí, uno un poco lo que puede, a ver, lo voy a dar un poquito así como de zoom ahí. Uno lo que puede ver es que, bueno, si bien hay países que tienen Ministerio de Turismo, países con Secretaría de Turismo, hay países en donde el turismo aparece asociado a nivel estatal con cultura, economía, medio ambiente, ¿sí? Aparece, digo, asociado con otras áreas de intervención estatal, que no siempre es ministerio, sino que acá vemos que tiene, bueno, departamento, pues, dirección, división, o sea, que hay distintas formas de organizar a nivel estatal la Administración Nacional de Turismo. En eso sería lo importante. Más allá de que acá se dice en África y Asia Meridional hay ministerios, no es importante porque, repito, es información que no está actualizada y que no nos sirve de nada tener memorizado en qué cantidad de países hay ministerios o en cuál secretaría o en cuál dirección. No tiene sentido, bien, esta info, que la dejo igualmente ahí a disposición, pero repito, no sería de importancia por el momento. Bien. Cierro estos dos documentos. Y después acá vamos a tener, que esto ahora lo vamos a ver mismo en el coso este, como es que se dice, perdón, en el guión de clase, que es el organigrama de la Administración Pública Nacional, ¿sí? Ahora, yo sé que acá no se lee nada, igual si ustedes le van dando zoom, esto se va a leer, pero no hace falta, ahora yo igual lo voy a explicar bien. El organigrama de la Administración Pública Nacional y el organigrama de del Ministerio, perdón, de Turismo y Deportes de la Nación. Y ahora igualmente esto lo estamos viendo en el guión de clase, ¿sí? Que ya arrancamos. Bien, tenemos por acá. Hasta el momento, consultas respecto de por lo menos lo que hay en el Classroom subido para la clase de hoy. ¿Está esto más o menos claro? ¿Sí? Si no, ya arrancamos con la clase directamente, digo, con el contenido directamente, ¿bien? Profe, yo tengo una consulta. Sí, ¿Leemos de ahí de lo que va a subir usted de Classroom o podemos usar el libro que nos mandó a leer? No, tiene nada que ver, pues estoy mareada con los libros yo. ¿El libro que mandó primero usted, sacamos de ahí o leemos directamente lo que puso usted por Classroom? a ver, ustedes clase a clase tienen que leer lo que está subido acá en la clase. Acá no hay ningún libro subido, o sea, están estos documentos únicamente, pero no hay un libro. Ah, bueno, No sé si vos haces referencia, no sé, al porque libro de intro. claro, yo imprimí el libro de introducción, de ahí no hay que leer de lo que usted sube ahora acá en Classroom. Claro. Salvo que, a ver, más adelante en otra clase, creo que es en unidad 5, si no me equivoco, vamos a volver a trabajar con el libro de Introducción al Turismo del OMT, pero después yo igualmente les diré cuál es el capítulo, pero no, siempre lo que se lee clase a clase está indicado en cada una de las clases, digamos, Ok, perfecto, profe. ¿sí? Que son estos, este que le mostraba recién, que es el punto 1.4, ¿sí? De acá. Y el otro documento, este que aparecía escaneado acá,
de estructuras, ámbito de competencia de la OMT. Bien, pero no por el momento el libro no hace falta, no tenemos por qué volver a aquel libro. Bien, vamos a pasar al guión de clase, como siempre. Sí, tenemos el título de la unidad, como les decía, instituciones y actores intervinientes en el ámbito turístico, organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y cámaras empresariales. La idea, repito, es conocer cómo están conformados todo este tipo de instituciones, de actores, de organismos. Vamos a ver que hay organismos de carácter estatal, o sea, en los cuales los países tienen representación, en cuales la Argentina tendrá su participación, y hay organismos también de carácter privado, en donde habrá o no empresas argentinas representadas, o habrá organismos de carácter, repetimos, a nivel nacional, a nivel República Argentina, y organismos de carácter internacional. Vamos primero con los llamados organismos oficiales. Organismos oficiales. Los organismos oficiales son organismos que forman parte de la estructura administrativa del Estado de un país determinado. En este caso, evidentemente, vamos a trabajar con la organización administrativa del Estado Nacional de la República Argentina. En el caso del Estado Nacional, vamos a encontrar dos grandes organismos oficiales vinculados directamente a la actividad turística. Vamos a encontrar el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística. Bien. Estos organismos tienen funciones, objetivos completamente distintos. Bien. No es que son dos organismos que intervienen en la actividad turística y me dicen, bueno, pero ¿por qué hay dos organismos que hacen lo mismo? Bueno, no hacen exactamente lo mismo. El organismo principal, por así decirlo, de estos dos, es el Ministerio de Turismo y Deporte. ¿Por qué digo que es el organismo principal? Porque es el organismo que se conoce, bien, por ser el órgano rector de la política turística nacional. O sea, ¿cuál es el organismo en donde se define la política turística a nivel nacional? Se define y se implementa, se ejecuta. Es el Ministerio, en el Ministerio de Turismo y Deportes. Bien. Ahora, algunos países, entre los cuales está la Argentina, algunos países tienen, además de su organismo oficial de turismo, un organismo especial que se encarga de una misión particular, que son los organismos encargados de la promoción externa, o sea, promueven al país, en este caso Argentina, en el exterior, con el objetivo de, evidentemente, atraer turismo internacional. En el caso argentino, este organismo se llama Instituto Nacional de Promoción Turística. Bien. Ahí les puse, realiza acciones de promoción externa. ¿Esto qué significa? Promueve el turismo hacia la Argentina desde el resto del mundo. O sea, el InproTour no hace, por ejemplo, no sé, promociones para que los turistas, no sé, cordobeses visiten la costa atlántica en verano. Porque eso es promoción interna. Eso el Ministerio de Turismo tendrá sus áreas que realizarán esa tarea. El InproTour se encarga de captar mercados internacionales, fidelizar mercados internacionales, vender, por así decirlo, en el mejor sentido del término, la Argentina en el resto del mundo. Entonces participa en ferias internacionales, ¿bien? Se reúne con representantes de compañías aéreas, de operadores turísticos, para intentar que acerquen, repito, turistas extranjeros hacia la República Argentina. Bien. Ahí les dejo, bueno, solo a título de ilustración, ¿sí? El edificio, ese edificio está en la calle Subipacha y Santa Fe, ¿sí? En la esquina de Subipacha y Santa Fe es el edificio
en donde se encuentra el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, donde históricamente, sí, no solo en la actualidad, sino siempre se encontró en ese edificio. No es que el edificio completo sea el Ministerio de Turismo, es un edificio de oficinas. Hay ciertos pisos, que ahora no recuerdo cuál es el número, en donde se encuentran las oficinas, decíamos, del Ministerio de Turismo y Deporte. Yo, si no me equivoco, por lo menos ahí está desde hace unos 40 años aproximadamente, las oficinas del área de turismo, llámese hoy Ministerio de Turismo y Deporte, en su momento Secretaría de Turismo, o el nombre que haya tenido, siempre tuvo sede, por lo menos de hace unos 40 años, por lo menos un poquito más también, sede en ese edificio. Bien, es en la esquina, decíamos, de la avenida Santa Fe y la calle Suipacha en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, dos imágenes que les dejé a modo de ilustración únicamente. La primera imagen que está a mano izquierda arriba, ¿sí? Esta que dice, se nota que dice Visit Argentina, después acá abajo dice Colombia, Caribe mexicano. Esta imagen de acá arriba es una imagen tomada yo si no me equivoco fue en marzo de este año, o sea, marzo del 2021, en la principal feria de turismo internacional que se lleva a cabo en la ciudad de Madrid todos los años. Es la feria de turismo internacional más grande del mundo, más importante. Bien, toma el nombre simplemente de FITUR, ¿sí? Feria Internacional de Turismo. Bien. La FITUR, decíamos, se lleva a cabo todos los años en la ciudad de Madrid, España. Habitualmente se lleva a cabo en el mes, si no me equivoco, de octubre, noviembre, pero por la cuestión del coronavirus, bueno, el año pasado no se llevó a cabo, entonces se hizo este año en el mes de marzo. Bien, en el mes de marzo. Ahí fíjense, está parte del stand de nuestro país. Bien, ese tipo de acciones son acciones en donde participa directamente el INPROTUR, el Instituto Nacional de Promoción Turística. Bien. En este tipo de eventos no solamente se busca, más allá de que eventualmente pueda ser, pero no solamente se busca que, digamos, los turistas vayan a esta feria. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No es que la Argentina participa acá porque en este lugar se va a llenar de españoles y madrileños que van a querer visitar la Argentina. Eventualmente puede haber, seguramente, habrá españoles, madrileños, digo, que visiten la FITUR y que pasen por el stand de Argentina, como pueden pasar por el stand de cualquier país, a pedir información porque quieren irse de vacaciones y quieren saber cómo llegar y cuánto vale una noche de hotel y qué ciudades son las principales y cuáles son los destinos y qué puedo hacer. Puede llegar a darse eso, pero no es el motivo principal, ¿sí? Díganme ustedes, ¿qué ven en el stand de nuestro país, tanto en el que tiene la mano izquierda arriba, como también en el stand que está a mano derecha abajo, que es el stand de FITUR Madrid de Argentina en el año 2016, hace 4 o 5 años, o sea, previo a la pandemia? Pero, ¿qué ven básicamente en los dos stands? Pregunto, a ver, ustedes me dirán. O sea, ¿cómo está armado el stand? Que en los dos es básicamente lo mismo, bastante parecido. ¿Qué es lo que ven ahí? Mesitas. Hay mesitas, sillas y poco más, ¿no? Hay algunas pantallas más modernas, más antiguas. Bueno, uno fue hace poquito, el otro fue hace más tiempo. Fíjense sobre todo el stand el más nuevito, ¿no? El del último. Son todas mesas y sillas, como pequeños boxes de trabajo, ¿no? Como si uno entra en una oficina pública o entra en un banco, por ejemplo, y están los boxes para atención al público. Bien. Bueno, efectivamente, ese es el tipo de dinámica que tiene la FITUR. Uno dice, bueno, voy ahí, me siento yo y pido información y digo, che, quiero viajar a Argentina a ver qué tengo para visitar. No es algo que suele ocurrir, ¿sí? No es algo así. En realidad, quienes van ahí a la feria, ¿quiénes son? Bueno, operadores turísticos, empresas de transporte, agencias de viaje, ¿bien? Que sí, se van a sentar ahí y van a pedir hablar con un representante de la Argentina, ¿bien? Para que, por ejemplo, no sé, es una empresa de turismo español, ¿bien? Tiene una cartera de clientes, tiene, no sé, 1000 clientes. Y dice, mira, los clientes me están empezando a preguntar
por un destino en donde puedan realizar turismo aventura. Mi agencia de viajes, mi empresa, básicamente tiene un público joven, muy activo físicamente, entonces, bueno, quieren realizar este tipo de turismo. En la Argentina, ¿esto se puede hacer? Bueno, y ahí un asesor, que obviamente forma parte del Instituto Nacional de Promoción Turística, bueno, le ofrecerá o le mostrará cuál es la oferta nacional. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Simplemente. ¿Cuál es la oferta que tiene la Argentina para ese tipo de turismo? O se puede sentar ahí el representante de una compañía aérea que plantea abrir una ruta de conexión entre Buenos Aires y, no sé, Italia, por decir algo. ¿Bien? Porque recuerden que es una feria a nivel internacional, la más importante a nivel internacional. Bueno, y esa compañía preguntará, bueno, pero ¿cuál es la frecuencia de vuelos que yo podría llegar a tener? ¿Cuál es el principal aeropuerto? ¿Por qué me convendría viajar a ese aeropuerto o por qué no? ¿En qué fechas? ¿Qué destinos? ¿Qué tipo de turismo? Bueno, ese tipo de asesoramiento es el que se brinda, ese tipo de actividad comercial es la que se realiza en este tipo de feria, en este tipo de stands. Por eso lo que uno ve básicamente en el stand es, más allá de imágenes del país, fotografías y este tipo de ilustraciones, mesas y sillas, donde hay personas que están conversando. Y les aseguro que la mayoría de esas personas no son personas que vayan a querer viajar, no son turistas individuales. No es que una persona se sienta ahí como si cualquiera de nosotros vamos a una agencia de viaje y decimos, hola, sí, me quiero ir de vacaciones en verano, ¿qué tenés para ofrecerme? No funciona con esa lógica, sino que funciona con la lógica de empresas que se acercan al stand de la Argentina y que quieren conocer cuáles son las posibilidades de negocio, pues también puede ser esa otra opción. Una empresa hotelera que se acerca al stand y dice, bueno, mira, queremos hacer una inversión hotelera en la Argentina. Tenemos la intención de construir o gerenciar 2 hoteles en la Argentina. ¿Cuáles serían los principales destinos? En donde tengo garantizada una cierta cantidad de turistas que vayan a querer demandar los servicios que yo voy a prestar. ¿Cuál está más vinculado? Bueno, porque mira, los hoteles que yo construyo están vinculados, no sé, al turismo de congresos y convenciones. Entonces, ¿dónde me convendrá construir estos hoteles? Bueno, y ese tipo de actividad, de vuelta digo, de carácter comercial, se lleva a cabo en este tipo de ferias en las que participa la Argentina. Y bueno, obviamente, como ustedes están viendo atrás, donde dice Colombia, Caribe mexicano, obviamente participan todos los países del mundo, o por lo menos no todos los países, pero gran parte de los países del mundo lo hacen. Bien. En la Argentina esta feria se lleva a cabo, o sea, una feria de carácter similar, la FIT, se lleva a cabo habitualmente en el mes de septiembre en la rural. El año pasado, evidentemente por la cuestión de la pandemia, no se hizo esta feria, y este año la verdad que desconozco, habría que ver si es que se realiza de manera presencial. Hay veces que este tipo de eventos, con toda la situación actual, se la lleva a cabo de manera virtual. Ahí, sí, perdón, tiene fecha en diciembre. Ah, diciembre, ahí está, perfecto, bien. Bueno, gracias por... Y también en la rural, sí. Tierra Rural, sí. Bien, perfecto, perfecto. No sé si alguien fue, capaz que en algún otro año fue a la FIT, acá en la Argentina, en la rural. Pregunto por las dudas. Yo fui a la FIT, sí. Ahí está, bien. Acá les dejo algunos logos para que veamos lo siguiente. Organismos de promoción turística y organismos oficiales, rectores de la política turística nacional. Bien, fíjense que, por ejemplo, hacia mano izquierda tenemos el logo del InProTour, tenemos el logo de un organismo que se llama Tour España, tenemos el logo de PromPerú. Esos 3 organismos, InProTour, Tour España y PromPerú, son organismos de promoción externa. Son lo que se llaman administraciones nacionales de turismo. ¿Sí? Administraciones nacionales de turismo. Bien. Los logos que tenemos sobre mano derecha, Ministerio de Turismo y Deporte de Argentina, Secretaría de Estado de Turismo, que forma parte a su vez del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Para Perú, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esos son los organismos llamados como Organización Nacional de Turismo. Organización Nacional de Turismo. Son los organismos que se encargan, decíamos, de diseñar, implementar y ejecutar la política turística. Si uno tiene que decir, bueno, ¿cuál
de los dos tipos de organismos más, digamos, importante, habitualmente es más importante los organismos que tenemos sobre nuestra mano derecha, digamos. Bien. Porque son los organismos que llevan a cabo la política turística. Los organismos de promoción hacen y cumplen una función que, desde ya que es importante, pero cumplen una única función, que es la promoción externa. Bien. Normalmente esos organismos de promoción dependen, de alguna manera, del organismo principal. O sea, el Improtur tiene una dependencia del Ministerio de Turismo, Tour España tiene una dependencia de la Secretaría de Estado de Turismo y Prom Perú tiene una dependencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Bien. Estos organismos oficiales, estos organismos nacionales, acá estamos viendo los ejemplos, obviamente, a nivel República Argentina. ¿Cómo desarrollan sus acciones? O sea, ¿cómo llevan a cabo su trabajo diario, cotidiano? Bien. Estas acciones se posicionan en torno a dos grandes pilares. Por un lado, leyes o reglamentaciones que establezcan los objetivos. En el caso de la Argentina, la ley marco de la actividad turística es la ley 25.997 del año 2005, ¿sí? Por eso /05. Es una ley, obviamente una ley a nivel nacional, y es, por así decirlo, o mejor dicho, es la herramienta para el funcionamiento cotidiano del Ministerio de Turismo y Deportes. Bien, o sea, ¿cuál es el organismo que se encarga de implementar la ley, de hacer cumplir la ley 25.997/05? El organismo que se encarga de aplicar la ley es el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Todas las leyes que, ya sea a nivel nacional, sea a nivel provincial, todas las leyes, absolutamente todas las leyes tienen organismos de aplicación. ¿Qué significa esto? Un organismo estatal, evidentemente si la ley es una ley de orden nacional, el organismo va a ser un organismo nacional. Si la ley es de orden provincial, va a ser un organismo provincial. Pero todas las leyes tienen un organismo de aplicación. ¿Qué es el organismo de aplicación? Es el organismo estatal, el organismo oficial, que está a cargo de implementar lo que se plantea en la ley. Bien. O sea, ese organismo está obligado por la propia ley a cumplir, perdón el trabalenguas, lo que esa ley indica. O sea, si nosotros observamos, y en algún, digo, no, capaz que no creo que en esta materia, pero quizás más adelante ustedes vean, ¿sí? Digo, trabajen con la ley 25.997. O sea, lean la ley, me refiero, que es la Ley Nacional de Turismo, ni más ni menos. Todo lo que está ahí en la Ley Nacional de Turismo es obligatorio para que lo implemente, para que lo lleve a cabo, el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo no puede decir, bueno, la ley de turismo, no sé, tiene 15 años, no le doy bolilla. Bueno, en todo caso, propondrás una nueva ley, eventualmente. Pero, por decir de una manera, el ministro de Turismo y Deporte está obligado a cumplir con lo que indica la ley y a hacer cumplir lo que indica la ley. Bien. Luego, los organismos oficiales de turismo tienen, esto repito una vez más, lo estamos diciendo a nivel República Argentina, pero se replica a nivel de cualquiera de los otros países del mundo. Muy bien. Luego, los organismos oficiales de turismo también implementan, ejecutan y diseñan planes de trabajo a largo plazo, ¿sí? Que son planes de desarrollo turístico. En el caso de la Argentina, en las últimas décadas, digamos después de la crisis del 2001-2002, tuvimos una serie de planes, ¿sí? Conocidos con la sigla de FETS, ¿sí? Que es Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, ¿sí? Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Ahí tienen los años en los que se hicieron esos planes. Hubo un primer plan que se estableció del año 2006 al año 2016. Luego hubo una revisión de ese plan del año 2011 al año 2020. Y luego hubo una segunda revisión que iba del año 2014 al año 2025.
todos los planes de desarrollo turístico, como cualquier plan de desarrollo de cualquier actividad humana, tiene los siguientes componentes. Por un lado, un diagnóstico de situación. Bien, o sea, ¿cuál es la situación de la Argentina respecto del turismo en el año 2006? O sea, la foto del momento. Dentro de ese diagnóstico se detectan problemas o situaciones a solucionar, o bien situaciones a potenciar y a mejorar. ¿Sí? Ejemplo, el diagnóstico puede ser, bueno, tenemos poco turismo internacional. Bueno, eso puede ser parte del diagnóstico. Parte del diagnóstico puede ser, nos falta infraestructura turística. Perfecto. Parte del diagnóstico puede ser, contamos con un gran territorio con mucho patrimonio cultural y natural. Perfecto. Eso también no es un problema necesariamente, sino que es una situación a potenciar, es una situación a aprovechar. Todo ese diagnóstico, dentro del plan, se plantea bajo la forma de programas para tratar ese diagnóstico. Entonces, ¿cómo hago para aprovechar ese territorio que tengo con tanto patrimonio cultural y natural? ¿Cómo hago para contar con mejor y más infraestructura turística? Porque en el diagnóstico yo dije que no había infraestructura turística. Estoy dando un ejemplo simplemente, ¿bien? O ¿cómo hago para aumentar la cantidad de extranjeros que visitan la Argentina? Porque habíamos dicho en el diagnóstico que no teníamos mucho turismo extranjero. Bueno, entonces en los planes se plantea un diagnóstico de situación, una serie de programas para atender ese diagnóstico, que lo que plantean que es un escenario a largo plazo o un escenario a mediano o largo plazo, en donde esos problemas se vayan solucionando o esas situaciones se vayan aprovechando. Por eso todos los planes tienen un lapso de tiempo. Un diagnóstico que se hace en el año 2006 y un objetivo que se supone que se cumple hacia el año, o que se espera cumplir, mejor dicho, en el caso de la primera edición, hacia el año 2016. Año 2011, se hace una reedición del plan. Se dice, bueno, algunos objetivos se alcanzaron, otros objetivos todavía no se están alcanzando. Bueno, quizás se diagnosticó mal y se reelabora el plan, pero ya de cara al 2020. Y lo mismo el año 2014 y en este caso de cara al año 2025. Bien, o sea, todos los planes de desarrollo turístico, como todos los planes de cualquier actividad, tienen un diagnóstico de situación, o sea, detección de problemas, programas para, entre comillas, tratar esos problemas y un horizonte de tiempo. ¿Sí? Para darles un ejemplo rápido y más real de todo esto. En el FETS del año, el primero, ¿sí? 2006-2016, fíjense que el primer FETS, de hecho, se hace después de que se hizo la ley de turismo, porque la propia ley de turismo establecía como obligación elaborar un plan de desarrollo turístico. Por eso, como les dije, el Ministerio de Turismo tiene la obligación de hacer cumplir la ley. En la primera edición del FETS, 2006-2016, el objetivo principal que se planteaba era hacer de la Argentina el principal destino de turismo internacional a nivel Sudamérica. O sea, ¿cuál es el objetivo que planteaba Turismo de Nación, en aquel primer momento Secretaría de Turismo, para el año 2016? O sea, de cara a 10 años adelante. Planteaba, bueno, la Argentina es el segundo destino después de Brasil a nivel Sudamérica. O sea, Brasil tiene más turistas internacionales que Argentina. En el 2006, estamos dando la foto, el diagnóstico del 2006. Bien. Lo que planteaba el FETS era, a lo largo de una serie de programas, de ir cumpliendo esos programas, lograr que en las mediciones del año 2016 la Argentina tenga más turistas internacionales que Brasil. Objetivo que se cumplió. Bien, objetivo que se cumplió. Bien, eso, digamos, como para darles así como una suerte de ejemplo, en este caso un ejemplo real y concreto, de cómo se elabora, cómo se fue elaborando, cómo se fueron trazando los objetivos del Plan Federal Estratégico de Turismo Sostenible. Ahí les dejo, bueno, algunas, simplemente capturas, imágenes de los documentos. ¿Sí? El primero, acá dice Turismo 2016, Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, esa primera edición de la cual les hablé. Aquí está la actualización que se hizo en el año 2014, está muy borroso, pero dice actualización 2014, Turismo 2025, que es una, decimos, actualización de aquel primer plan.
Y acá una captura, muy chiquitito, ¿no? Aparece, pero es solamente para que tengan la ilustración, ¿eh? No para trabajar con esto. Dice Mapa Federal de Oportunidades 2011, Región Córdoba. ¿Sí? Ahí en mano derecha. Y en mano izquierda dice Mapa Federal de Oportunidades 2005, Región Córdoba. Bien, o sea, que se plantean 2 fotos de 2 años distintos. Bien, bueno, acá con distinta simbología para una región particular, que es la provincia de Córdoba. Bueno, de cómo se espera generar distintos centros de atracción turística, movimiento de los turistas, principales rutas, destinos, infraestructura o acciones que se vayan a llevar a cabo. Bien. ¿Qué tenemos acá? Que les mostraba que lo tenemos subido también en el Classroom, y ahí en el Classroom le van a poder dar más zoom y verlo de mejor manera. Tenemos el organigrama básico de la Administración Pública Nacional. Bien. Obviamente no se va a leer lo que aparece en cada uno de estos ravioles, ¿sí? Y no espero que ustedes lo puedan leer, así que digo, solamente para la visualización así, en términos genéricos. Donde yo estoy ahora con el cursor, ¿quién se encuentra, digamos? A ver si se entiende cómo está organizado esto. En este raviolcito de color azul más oscuro, acá arriba de todo. ¿Quién está acá? No les pido que lean lo que dice ahí, si lo llegan a leer bien, pero... Presidencia de la Nación, dice. Perfecto. Bien. Y fíjense, en este, digamos, más o menos en este renglón donde yo estoy ahora yendo de izquierda a derecha, que hay unos raviolcitos de color azul, como más clarito, azul Francia, no celeste, pero azul un poquito más claro. ¿Quiénes estarían ahí? O sea, ¿qué representa cada uno de esos? Que acá hay una Los flecha. ministerios. Perfecto. Exactamente. Sí, tenemos Presidencia de la Nación. Síganme ustedes con el cursor, ¿eh? Presidencia de la Nación, con nombre, apellido del presidente. Vicepresidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros. Y todos los ministerios de la Administración Pública Nacional. Bien. En este gráfico, por una cuestión de orden alfabético, se inicia a mano izquierda, bien, con el Ministerio de Agricultura, por su letra, ¿sí? Ministerio de Agricultura, y hacia mano derecha, el último ministerio va a ser el Ministerio de Turismo y Deporte. Bien. Pero acá podríamos, si damos zoom, y ustedes lo van a poder hacer en el, como digo, en el aula de Classroom, van a poder observar, van a poder observar el título y nombre de cada uno de los ministerios que conforman justamente el gabinete de ministros de la Presidencia de la Nación actualmente. Fíjense que cada ministerio tiene a su vez una serie de cuadrados o rectángulos de color celeste, y cada uno también a su vez se vuelve a subdividir. Bien. Entonces, cada ministerio se desprende en secretarías y subsecretarías. Habrá ministerios que tienen mayor cantidad de divisiones, otros ministerios que tienen menor cantidad de divisiones. Bien. Acá tenemos la organización interna actual del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, ¿sí? Con el nombre, del actual ministro, Matías Lamens, y los nombres de cada una de las secretarías y subsecretarías que componen el área de turismo a nivel nacional. Bien. En este caso, el área de turismo y deporte, ¿no? Las secretarías particulares y puntuales vinculadas a turismo son, evidentemente, la Secretaría de Desarrollo Turístico, que tiene 2 subsecretarías, y la Secretaría de Promoción Turística, que tiene una subsecretaría. Después hay una Secretaría de Deportes, que evidentemente no tiene un vínculo directo o estrecho con el área de turismo. La Unidad de Gabinete de Asesores, que en este caso tendrá asesores tanto vinculados a deporte como a turismo. La Subsecretaría de Gestión Administrativa, que es un área puramente administrativa, normalmente para, por ejemplo, contratación de personas, ¿sí? La cuestión de los alquileres de las oficinas, o sea, en este caso es para todo el ministerio en general. Y la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional, que se encarga de convenios, los cuales el ministerio, tanto en su área interna de turismo y deportes, pueda participar. Bien. Fíjense que acá también
hay una aclaración, acá a mano izquierda abajo, dice otros entes del sector público nacional, o sea, otros entes que dependen de alguna manera del Ministerio de Turismo y Deportes. Hay dos organismos puramente deportivos que no hace falta mencionar, esto no tiene nada que ver con nosotros, digamos, y luego aparece el instituto del cual yo les mencionaba en un principio, el Instituto Nacional de Promoción Turística. Bien, que fíjense que aparece justamente como no vinculado directamente al ministerio, porque si no aparecería acá con una flechita y un raviolcito, bien, sino que aparece aparte. Bien, ¿por qué? Porque esta Secretaría de Promoción Turística evidentemente se encarga de la promoción a nivel interno. Bien. En cambio, el área, el ente, Instituto Nacional, Improtur, Instituto Nacional de Promoción Turística, se encarga, como decíamos, de la promoción a nivel externo. En aquella ley, perdón que vuelva, acá, ley 25997 del año 2005, justamente se establecía como, por así decirlo, como una orden o como una obligación que el gobierno nacional debía crear, además de su organismo oficial de turismo, o sea, su Secretaría de Turismo, que en realidad ya existía, evidentemente, en la época, debía crear un organismo especial para la promoción externa, que va a ser justamente este Instituto Nacional de Promoción Turística. Entonces ven ahí cómo la ley obliga, ustedes saben que las leyes parten o sea, se emanan del poder legislativo, o sea, de los diputados, las diputadas, los senadores y senadores que elaboran y votan una ley. Esa ley obliga al Poder Ejecutivo, o sea, obliga al gabinete de ministros o a un ministro, a una ministra determinada, a una secretaría, a una secretaria, a un subsecretario determinado, lo obliga a cumplir con determinadas pautas. Bueno, esta Ley Nacional de Turismo 25997 del año 2005, que es la ley actualmente vigente, justamente obliga al Estado Nacional, obliga al Poder Ejecutivo, bueno, primero a crear, si no existe, un organismo oficial de turismo. Bueno, ya existía, era la Secretaría de Turismo de la Nación de aquel entonces, perfecto. Bueno, pero también obliga a crear un organismo particular y puntual vinculado a la promoción externa de la Argentina, que va a ser el Improtur, que se crea en aquellos años. Y que, como la ley no se ha cambiado, no se ha alterado, obviamente el Improtur no se puede, digamos, disolver ni desarmar. Bien, porque no se estaría dando cumplimiento con lo establecido en la ley. Bien. Vuelvo entonces acá a la clase con ustedes. Consulta si hay preguntas, dudas hasta el momento. Estamos más o menos claras las cuestiones. Está más o menos claro todo, ¿sí? Bueno. Este PowerPoint, decíamos, es el que tienen subido entonces en el aula de Classroom. Ya dejamos los documentos para lectura complementaria de la clase. Teníamos, bueno, los organigramas, por si los quieren ver mejor o darle un poquito más de zoom solamente a título ilustrativo. Bien. Aclaro por las dudas, como por si están pensando, no sé, falta bueno, un montón, ¿no? Pero de cara a un próximo parcial, obviamente que no les voy a tomar el organigrama, o sea, no es que, bueno, cuántas subsecretarías hay en tal lado, ni mucho menos, ¿bien? Sí, evidentemente tienen que saber que el organismo oficial de turismo es el Ministerio de Turismo y Deportes, o sea, no podemos llegar a fin de año, en realidad ya es algo que lo deberíamos saber, pero bueno, no podemos llegar a fin de año diciendo, bueno, el organismo de turismo es, no sé, Dirección Nacional de Turismo. Bueno, no, tenemos que saber que es el Ministerio de Turismo y Deportes, quién es el titular, ¿bien? Eso es algo como ya diríamos obligatorio. ¿Ven? Después, al interior del ministerio, cómo está organizado, ahí en el organigrama aparecía con nombre y apellido la persona que está a cargo de cada área. Obviamente que eso no es importante, pero sí saber, bueno, de qué se encarga el Ministerio de Turismo, de qué se encarga el Instituto Nacional de Promoción Turística. ¿Son organismos que funcionan de la misma manera? No, porque hay un organismo que se encarga de una cosa, otro organismo se encarga de la otra, hay uno que es más importante que el otro. Bien. Esto igualmente en la unidad número 4 vamos a profundizar un poco porque es una unidad específica donde vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con política turística y política del desarrollo turístico, en donde
a ver, como en esta unidad vamos a trabajar con actores e instituciones de la actividad turística, en las próximas unidades, cuando trabajemos de manera más profunda sobre el desarrollo turístico, vamos a ver qué es lo que hacen estos actores y estas instituciones. Entonces, como que vamos a volver un poquito sobre los contenidos de la clase, digo, de la clase del día de hoy, como de las clases de restantes de esta unidad número 3, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna consulta, pregunta, ¿no? Estamos hasta acá más o menos claro, ¿sí? Bueno, la semana que viene, digo, para que vayan agendando, nos vamos a volver a encontrar, ¿sí? 18:30, al mismo horario habitual, para tener también nuevamente clase por medio de Google Meet, ¿bien? Así que la semana que viene también les subiré guión de clase, posiblemente alguna lectura. Recuerden, si alguien quiere, digo, alguna devolución particular o puntual respecto de la evaluación parcial, me quiere enviar un mail, no hay ningún problema, les respondo y, bueno, retomamos el contacto para el segundo cuatrimestre, ¿sí?